Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Hande Erçel rompió con Hakan por culpa de Kerem Bürsin. Se revela la verdad sobre la ruptura. La noche había caído sobre Estambul, pero las redes sociales estaban más despiertas que nunca. Una sola pregunta se repetía entre miles de comentarios, videos de fans y publicaciones compartidas una y otra vez: el final de la relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı tuvo algo que ver con Kerem Bürsin. Todo comenzó con pequeños detalles. Fotografías eliminadas. Silencios inesperados. Ausencias en eventos. Y luego, rumores. Durante meses, Hande y Hakan habían sido considerados una de las parejas más comentadas del espectáculo turco. Viajes, apariciones públicas y momentos compartidos alimentaban la idea de una historia sólida. Incluso se habló de posibles planes de boda. Sin embargo, los rumores de crisis comenzaron a crecer cuando Hande eliminó algunas fotografías compartidas, desatando especulaciones inmediatas. Distintos medios señalaron además que existían tensiones relacionadas con el futuro de la relación y posibles diferencias sobre el matrimonio. Pero Internet tenía otra teoría. Una teoría con un nombre que los fans jamás olvidaron: Kerem. El recuerdo de la historia entre Hande y Kerem seguía vivo para miles de seguidores desde los días de Şensal Kapimi. La química que nació frente a cámaras terminó convirtiéndose en una relación real, dejando una huella enorme entre los admiradores de ambos. Años después de su separación, cualquier coincidencia entre ellos seguía siendo noticia. Y entonces llegaron las declaraciones. En una entrevista, Kerem habló sobre las relaciones nacidas entre colegas y comentó que había aprendido lecciones difíciles sobre mezclar amistad, trabajo y amor. Las palabras fueron interpretadas por algunos seguidores como una indirecta hacia su pasado sentimental. Aunque nunca mencionó nombres, las redes explotaron. Está hablando de Hande. Todavía piensa en ella. Volvieron a hablar. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Mientras tanto, Hande permanecía en silencio. Ese silencio alimentó todavía más la narrativa creada por los fans, y si la historia nunca había terminado del todo. Videos de antiguas entrevistas reaparecieron. Escenas de la serie volvieron a hacerse virales. Cuentas dedicadas a la pareja revivieron momentos del pasado. Incluso algunos canales de entretenimiento comenzaron a preguntarse públicamente si todavía existía una conexión emocional entre ellos. Pero detrás del ruido mediático apareció otra versión. Diversos reportes apuntaron a que las verdaderas tensiones entre Hande y Hakan podrían haber estado relacionadas con diferencias sobre el futuro y con presuntas cuestiones familiares, no con terceras personas. Algunos comentarios mediáticos incluso afirmaban que el tema del matrimonio habría generado desacuerdos importantes. Aún así, para muchos seguidores la historia parecía demasiado perfecta para dejarla ir. Porque Kerem y Hande nunca fueron una pareja cualquiera.
fueron un fenómeno. Una historia que pasó de la ficción a la realidad. Una relación que convirtió cada mirada en titular. Y quizá por eso, años después, cualquier movimiento vuelve a unir sus nombres. En redes, los fans seguían divididos. Unos defendían que todo era simple nostalgia. Otros insistían en que, todavía quedaba algo. Y algunos repetían una frase que aparecía una y otra vez. Hay historias que nunca terminan, solo hacen pausa. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública que relacione directamente a Kerem con la supuesta ruptura entre Hande y Hakan. Gran parte de esas versiones permanecen en el terreno de las especulaciones y comentarios de fans. Hande Erçel rompió con Hakan por culpa de Kerem Bürsin. Se revela la verdad sobre la ruptura. La lluvia caía suavemente sobre Estambul aquella tarde cuando las redes sociales comenzaron a llenarse de un mismo nombre una y otra vez, Hande. Las fotografías recientes habían desaparecido. Las apariciones públicas eran menos frecuentes. Los rumores crecían minuto a minuto. Y entonces apareció la pregunta que incendió Internet. La historia entre Hande Erçel y Hakan llegó a su final por culpa de Kerem Bürsin. Nadie tenía una respuesta clara. Pero todos tenían una teoría. Todo comenzó meses atrás cuando Hande y Hakan parecían atravesar uno de los mejores momentos de su relación. Viajes compartidos, eventos exclusivos y una imagen de pareja perfecta dominaban las portadas. Para muchos seguidores, eran inseparables. Sin embargo, detrás de las sonrisas empezaron a aparecer señales extrañas. Primero fueron las ausencias. Después llegaron los silencios. Más tarde, los comentarios eliminados. Y finalmente, el rumor que cambió todo. Hay distancia entre ellos. La frase apareció en cuentas de entretenimiento y rápidamente se volvió viral. Mientras algunos hablaban de diferencias personales, otros llevaron la conversación hacia una dirección completamente inesperada. Kerem Bürsin. Porque el nombre de Kerem nunca desapareció realmente de la historia de Hande. Años habían pasado desde el fenómeno que protagonizaron juntos. Pero para millones de fans seguían siendo una pareja imposible de olvidar. Cada entrevista, cada mirada antigua, cada escena compartida, todo seguía vivo. Y justo cuando los rumores sobre Hakan crecían, Internet volvió a mirar hacia el pasado. Videos antiguos comenzaron a circular nuevamente. Escenas románticas. Momentos detrás de cámaras. Risas. Miradas. Complicidad. Los comentarios explotaron. Ellos nunca se olvidaron. Todavía existe algo. Esto no terminó. Mientras tanto, Hande guardaba silencio. Y el silencio, en el mundo del espectáculo, muchas veces habla más que las palabras. Una noche, una cuenta de fans publicó una recopilación de antiguas declaraciones de Kerem. El vídeo se volvió viral en pocas horas. Miles de personas lo compartieron. Los comentarios se multiplicaron. Kerem sigue enamorado. Se nota en cómo habla. Ella tampoco lo olvidó. Nadie tenía pruebas. Pero la narrativa ya estaba creada. Del otro lado, Hakan también comenzaba a desaparecer del foco. Las apariciones conjuntas eran cada vez menores.
Las fotografías antiguas volvieron a ser revisadas por seguidores buscando señales ocultas. Cada gesto era analizado. Cada expresión tenía un significado. Internet se convirtió en una investigación colectiva. En medio del caos apareció una nueva versión. Según rumores del entorno mediático, las diferencias entre Hande y Hakan no tendrían relación con terceras personas. Algunos hablaban de estilos de vida diferentes. Otros mencionaban desacuerdos sobre el futuro. Incluso comenzaron a circular comentarios sobre expectativas distintas respecto al matrimonio. Pero las redes no querían escuchar eso. Las redes querían otra historia. Querían a Kerem, porque Kerem y Hande nunca fueron solo una pareja. Fueron un fenómeno. Una historia que cruzó la pantalla. Una relación que hizo creer a millones de personas en el amor. Y quizá por eso el tiempo nunca logró cerrar completamente aquel capítulo. Días después ocurrió algo inesperado. Un vídeo antiguo reapareció. En él, Hande sonreía mientras hablaba sobre la importancia de las conexiones verdaderas. Nada extraño. Nada polémico. Pero bastó para que Internet volviera a explotar. Los comentarios regresaron. Ella estaba pensando en él. Eso era para Kerem. Lo dijo todo con la mirada. Mientras tanto, otros fans defendían otra postura. No todo gira alrededor de Kerem. Tal vez la relación simplemente terminó. Las personas cambian. El debate dividió completamente a las redes. Unos apostaban por el reencuentro. Otros por el cierre definitivo. Entonces apareció otra teoría, más silenciosa, más emocional, y quizá la más comentada de todas. ¿Y si el problema no fue Kerem? ¿Y si el verdadero problema fue el recuerdo? Porque a veces las historias que dejan huella permanecen mucho tiempo. No porque vuelvan, sino porque nunca desaparecen del todo. Las semanas pasaron. Ni Hande, ni Hakan, ni Kerem hablaron públicamente sobre los rumores. El silencio continuó, pero las teorías crecían. Videos, ediciones, montajes, entrevistas antiguas. Todo volvió. El pasado regresó al presente. Una noche, un comentario se volvió viral. Hay amores que terminan, y hay amores que el público nunca deja terminar. Miles reaccionaron, porque quizá esa frase resumía toda la historia. No importaba si existía una reconciliación. No importaba si era verdad o no. Para muchas personas, Hande y Kerem seguían siendo una historia abierta. Pero entonces llegó la gran pregunta. ¿Realmente Hande terminó con Hakan por culpa de Kerem? Hasta ahora, no existe ninguna confirmación. No hay declaraciones. No hay pruebas. Solo rumores, teorías, y una enorme nostalgia colectiva. Sin embargo, una cosa quedó clara. El nombre de Kerem sigue apareciendo cada vez que Hande ocupa los titulares. Y eso demuestra algo. Algunas historias terminan, otras permanecen, y algunas nunca dejan de ser noticia. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.